La noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa de opinión, de análisis, de debate. Hoy analizaremos, debatiremos la tremenda realidad que vive Colombia. Se están uniendo varios temas, una creciente, permanente, además, ataque a la oposición por parte del presidente Gustavo Petro, incrementándose así los niveles de intolerancia del alto cargo, que es el más importante de Colombia, por lo cual exige muchísimos más estándares, sobre todo más altos los estándares de tolerancia. Esto se combina con una terrible situación de violencia, de inseguridad, de asesinatos, de persecución y sobre todo de muertes de la fuerza pública, hombres de la policía y del ejército de nuestro país cayendo permanentemente, y el presidente preparando una marcha para que lo apoye a él el 1 de mayo y haciendo uso de la famosa minga indígena. Bueno, vamos a hablar de esta Colombia convulsionada con estas últimas noticias que todas confluyen en un solo tema, y es esa sensación de crispación que se vive en el país, en el importante país suramericano. Los saludos del Centro Internacional en Washington, como siempre, Jefferson Beltrán, el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, los saludo desde acá. Hola, Jefferson, y además haciendo énfasis en algo. Ustedes en la pantalla, ahí donde está Jefferson, van a ver permanentemente durante este programa fotos de esos soldados y policías caídos en Colombia. Ya les vamos a dar momentos, fechas y vamos a explicar de qué se trata. Jefferson, hola. Buenas noches, Claudia. Un privilegio estar a tu lado. Ustedes los ven en pantalla. En el último mes, Colombia ha enfrentado una alarmante escalada de violencia que pues ha afectado a miembros de la fuerza pública. Un total de 29 uniformados, miembros del Ejército y de la Policía Nacional, han sido asesinados en Colombia. Estos crímenes han sido atribuidos principalmente a grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, quienes han empleado una táctica criminal denominada el Plan Pistola, que consiste en asesinatos selectivos contra policías y militares. Esta cruel estrategia de intimidación busca desestabilizar regiones estratégicas para estos grupos criminales, vengar capturas de sus líderes y también exigir concesiones. Tal como ocurrió en este evento, cuyo asesino es un exfirmante de paz, alias Miller, que se llama Aníbal Garavito, que tiene orden de captura y por lo cual nosotros ofrecemos hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, individualizar y judicializar a los asesinos de este crimen que da hasta 37 años de cárcel. Sí, volvemos a nuestro gráfico. Ustedes lo ven, es que la cifra es tremenda. En un solo mes, en el último mes, 29 uniformados asesinados por las organizaciones criminales. Y es un tema ya recurrente. Y este dolor que enfrentan las familias no se puede volver normal y común en Colombia, porque a veces pareciera que eso ya es normal, que maten policías y soldados. Ahí está el sargento Darwin Pérez, lo ven ustedes en el wall, nos lo presentan las cámaras para que por favor lo enfaticemos. El sargento Darwin Pérez Sánchez fue uno de esos 29 asesinados. Ahí está su rostro en pantalla. Murió el pasado domingo luego de que las FARC emboscaron un contingente militar en el departamento del Guaviare. Recordemos que ahora se les dicen disidencias de las FARC, pero bueno, hacen parte precisamente de esa organización que no se desmovilizó, que si se desmovilizó volvió a las armas. El hermano de este suboficial del ejército asesinado nos ha contado que pues él logró hablar con él un día antes del ataque y ese día él le manifestó esa preocupación que
todos los soldados sentían frente a ese plan pistola que en este momento está generando terror en todo Colombia. Él murió en lo que él más amaba, fue Ejército Nacional, dio la vida por esta patria, por este país. Desafortunadamente nosotros como institución, porque yo soy policía, el Estado nos tiene abandonados. Nos entregó a los delincuentes, a la guerrilla para que nos asesinen. Mi hermano en estos días él me decía que él tenía mucho miedo. Él estaba preocupado y que él quería que lo sacaran. Él salía a vacaciones ahorita, pero desafortunadamente no alcanzó. Pero tenemos un gobierno nefasto que nos está entregando a unos terroristas y el Estado nos tiene totalmente abandonados. El pueblo colombiano también no sentimos el apoyo del pueblo, sino que cuando a uno le toca esta situación, solo uno lo sabe cuando está pasando. En este momento mi mamá, mis hermanos, mi papá, estamos pasando toda mi familia por una situación que no se la deseo a nadie. A nadie se la deseo, pero pues nos tocó poner la cuota y en este momento fue mi hermano. Bueno, esto es parte de la realidad, del contexto que está viviendo Colombia y frente a los próximos días con una amiga indígena tomándose la capital, con unas marchas que organiza el presidente Petro para que salgan a apoyarlo y bueno, en medio de crecientes presiones, ataques permanentes a la oposición, sin haber siquiera dado explicaciones por los casos de corrupción que en este momento muy graves en este gobierno está asumiendo la justicia. Quiero saludar a Pedro Medellín. Pedro Medellín es doctor en políticas públicas y en ciencias políticas, analista político y sobre todo colega nuestro también. Ha hecho programas de televisión, los ha dirigido, es columnista. Pedro, gracias por estar con nosotros. Claudia, muchas gracias a ti y a Jefferson. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues muy bien, también está con nosotros el exministro de Justicia de Colombia, exmagistrado, doctor en Derecho, también analista y columnista de opinión, Wilson Ruiz. Señor exministro, bienvenido. Claudia, saludo muy especial a ti, por supuesto a Jefferson, a Pedro y a los millones de televidentes que nos ven y nos escuchan a esta hora. Cuando nosotros empezamos a reportar lo que sucede con estas organizaciones criminales definitivamente ancladas en Colombia, que no es posible salir de ellas también, obviamente nos viene a la memoria la cantidad de décadas que hemos pasado en Colombia hablando de la paz, de los acuerdos de paz, de las negociaciones de paz. Se ha tratado con un grupo, con otro, con el otro, pero finalmente seguimos en esto. ¿Cómo entender entonces esa insistencia en procesos de paz, sobre todo en este gobierno, la paz total, mientras pasa lo que está pasando? Y estamos hablando de los asesinatos de los miembros de la fuerza pública, ni siquiera estamos mencionando el reclutamiento forzado que está en niveles históricos. Bueno, esa otra violencia que afecta a la sociedad inerme. Pedro, ¿cómo entender esa insistencia y sobre todo esa fórmula de la paz total del presidente Gustavo Petro en medio de semejante arremetida violenta que no para, es que no cesa? Sí, Claudia, muchas gracias. Es francamente doloroso escuchar los testimonios de los policías, de los soldados, de sus familiares y de la gente que de una u otra manera ha sido testigo o ha visto cómo pasa esto. Creo que hemos tenido dos cosas que son muy importantes o dos hechos que son importantes para entender eso. Uno es que se politizó este tema de la justicia y se volvió el asunto que determinaba la agenda de elección presidencial. Y llevamos 5, 6 gobiernos seguidos tratando de buscarle una opción, una alternativa, una salida al tema del conflicto. Y en ese sentido entonces lo volvimos un móvil, ofrecemos cuanta cosa. El presidente Petro en su condición de candidato ofreció que a las 3 meses el ELN se iba a acabar y que a los 8 meses, en fin, y que la paz total iba a ser el vademecum de las soluciones totales y definitivas. Resultó que la paz total era no otra cosa que el camino a la guerra total.
Y es hoy lo que estamos viviendo, es hoy en lo que estamos sumidos. Entonces ese es el primer punto que me parece muy importante, la gubernamentalización de la paz. Y la otra cosa en la que me gustaría oír y compartir con mi compañero Wilson Ruiz, ministro, es el tema de la justicia. Yo creo que nos equivocamos de fondo con creer que efectivamente aceptar este principio de la justicia transicional, de que para tener paz había que sacrificar justicia. Nos equivocamos. Después de años y después de estar mirando y después de estar observando miles y miles de sucesos, nos sacrificamos justicia y lo que hicimos es que acabamos con la justicia, hicimos una demolición del aparato judicial y hoy los combatientes, los actores del conflicto, los ilegales del conflicto, en lo único que no reparan es en el tema de la justicia y no les preocupa el juzgamiento, no les preocupa la cárcel, no les preocupa el tener que resarcir a la sociedad. Y nos equivocamos ahí. El ministro Wilson Ruiz, ¿cuál es su opinión frente a esta contradicción en la estrategia de paz total del presidente Gustavo Petro? ¿Cómo entender esa señal de debilidad en la que pues, se mantiene un cese de hostilidades con alias Calarcá, cuando este integrante de las disidencias de las FARC está ejecutando un plan pistola que ya deja a toda esta cantidad de uniformados asesinados? Gracias, Jefferson. Mira, lo primero que hay que explicar, y retomo varias palabras de Pedro, es que infortunadamente la paz total lo que ha servido es para fortalecer a los grupos criminales. Si tú notas algo, todas las estadísticas en materia de secuestros, en materia de hurtos callejeros, homicidios, etcétera, etcétera, han aumentado. Entonces, yo considero respetuosamente que lo que está haciendo este gobierno es simplemente dándole largas y largas a unos protagonistas como el ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, etcétera. Porque esto no van a llegar a ningún acuerdo de paz. ¿Quién ha dicho que para no llegar a un acuerdo de paz necesita años? Uno necesita días o pocos meses para lograrlo. Entonces, si tú coges, por ejemplo, cualquier grupo criminal de estos, me llama la atención el ELN, se han fortalecido más del 7% ideológica y militarmente. ¿Para qué? Para atacar a la población civil, para atacar a nuestra fuerza pública. Mira, a hoy llevamos 29 miembros asesinados con el plan Pistola y desde acá le mandamos nuestro sentido pésame a todas estas familias. Lo que pasó en Guaviare, simplemente no había un Black Hawk, un helicóptero para poderlo sacar, lo que llamaban extracciones para poderlo sacar de este sitio. Entonces me parece a mí que es el momento. Como cuando lo dije, el estado de conmoción interna en el Catatumbo no es necesario. ¿Por qué no era necesario? Yo respeto a la Corte Constitucional, de la cual yo vengo en la alta corte también, pero a mí me parece que aquí lo que tenemos que volverlo primero es el concepto de autoridad, Jefferson, Claudia y Pedro, a toda nuestra fuerza pública. ¿Y cómo lo hacemos? Desde nuestras casas, con los niños, con las niñas, respetar nuestra fuerza pública, cualquiera de las 4 fuerzas que tenemos, y definitivamente darles los elementos jurídicos para poderlos defender como tienen que hacer. Es increíble que hoy en día le tema más a un juez de la República que los vaya a investigar o sancionar que definitivamente al enemigo que hay que intentar a combatir. De modo que ya les digo, si nosotros logramos desamarrar nuestra fuerza pública, en lo poco que queda de este gobierno que está ya en las postrimerías, yo considero que podemos hacer una gran cosa por el país, como es devolver la tranquilidad a miles y miles de colombianos que en estos momentos estamos viviendo una tragedia en materia de inseguridad. Ya no se percibe, se siente la inseguridad por culpa de la paz total. Yo le llamo un fracaso total, porque definitivamente lo que están es fortaleciendo a estos grupos criminales. Claro, y ahí es cuando uno se pregunta, ¿la paz total busca la paz total o busca la impunidad total? Y ahí viene el tema de la justicia que quisiera retomar, no sin antes hablar también de la situación que están atravesando jueces y fiscales, la justicia ordinaria. No estamos hablando de la justicia transicional o la justicia paralela o la justicia que se creó específicamente para el grupo de las FARC. No, estamos hablando de la justicia siempre, de la ordinaria. Nuevamente, jueces, fiscales son víctimas de amenazas de muerte a través de panfletos que han sido atribuidos
atribuidos al Clan del Golfo. En la ciudad de Valledupar, por ejemplo, queda en el departamento del Cesar, al norte de Colombia, el grupo criminal está exigiendo a funcionarios judiciales la liberación inmediata de 3 de sus integrantes, chantajeándolos, diciendo devuelvan a 3 de nuestros integrantes, o sea, criminales. Si no, van a ejecutar un plan pistola en contra de esos fiscales, en contra de esos jueces y de sus familias que también están siendo amenazadas. Claudia, la Comisión de Disciplina Judicial encargada de hacer pública esta denuncia condenó enérgicamente estos actos y solicitó medidas urgentes para proteger la integridad de estos funcionarios judiciales que en este momento están amenazados. Desde la Comisión de Género de la Rama Judicial se rechaza de manera contundente las amenazas que están ejerciendo de forma indebida los llamados Clan del Golfo en nuestra seccional del Cesar. No es posible que nuestros funcionarios y empleados judiciales no puedan desempeñar todo su ejercicio de manera autónoma y libre. Acompañamos de manera muy especial a las mujeres que integran este distrito judicial y les mandamos un mensaje de solidaridad y de apoyo. No permitiremos que ningún funcionario judicial y especialmente nuestras mujeres sean víctimas de ninguna amenaza o de ejercicio de fuerza indebida para el ejercicio de sus cargos. Don Pedro Medellín, usted también hablaba en términos además generales, no específicos, sobre las justicias transicionales y decía muy claramente que nos equivocamos con esta justicia transicional, una justicia que se creó para tramitar los crímenes de las FARC. Obviamente en la misma estructuración de esta justicia ni siquiera hay penas, son sanciones, no se han comenzado ni a imponer, ahí avanzan muy lentamente los casos en contra de las FARC. Es hora también de ponernos a pensar si en Colombia lo que vale la pena es reforzar la justicia ordinaria, no dejar a estas personas solas, a estos funcionarios en lugares expuestos, amenazados, presionados, extorsionados y fortalecer la justicia ordinaria en vez de seguir pensando en justicias hechas incluso a la medida de los intereses de esas organizaciones criminales. Sí, Claudia, mire, hay un tema es que perdimos de vista que la paz no es una tarea presidencial, la paz es una consecuencia de la justicia. Si hay justicia, hay manera de resolver los conflictos y hay formas de convivencia, de concordia y de igualdad ante la ley. Pero si no tenemos eso, si son los victimarios los que tienen el favor de la ley, cuando vemos el Acuerdo de La Habana finalmente termina invocando pues los derechos de las víctimas, pero favoreciendo a los victimarios a los que les permite el ejercicio de sus derechos políticos, mientras que el ejercicio de los derechos ciudadanos de las víctimas nunca fue respondido. Entonces ahí perdemos de vista eso y tenemos que ser conscientes y establecer un propósito clarísimo. La paz es una consecuencia de la justicia, no es el producto de una tarea presidencial. Fíjense que en esa distorsión entonces el presidente a cualquier personaje que ha cometido cuanto crimen se ocurre lo termina nombrando vocero de paz o ¿cómo se llama? Gestor de paz y en eso entonces tiene acceso a unos elementos, primero a la libertad, segundo a la posibilidad de estarse moviendo, a diferencia de otros ciudadanos, en zonas de complejidad, cuando estos personajes en realidad no están siendo gestores de paz. Han sido actores de guerra y no pueden ser otra cosa que después del proceso judicial al que se sometan. Y si pagaron cárcel, pues que asuman su vida como ciudadanos correctos. Pero no se pueden seguir vinculando a los procesos de justicia buscando con ellos, en muchos casos, es que se agraven o que se planteen condiciones para denunciar a otros que no han sido denunciados. Y la paz, las políticas de paz se convirtieron para el presidente Petro en una forma de continuar la guerra por otros medios. Y a mí eso me preocupa muchísimo. Este tema de haber presionado para que a la JEP llegara Mancuso a hacer señalamientos o que entraran otros actores a hacer señalamientos,
no tenía otra cosa que es un revanchismo que el presidente ha mostrado. A mí me preocupa seriamente la manera como está abordando el presidente no solamente la concepción de la justicia, el principio de la justicia, sino la razón de la justicia. Y en ese sentido veo y entiendo como una tarea muy difícil a la ministra Ángela María Buitrago estar en el puesto que está, con las posiciones que el presidente, su jefe, tiene con respecto a las cortes, con respecto a las normas y con respecto a los procesos legislativos. Es muy serio, y si no redimensionamos, revalorizamos el papel de los jueces, no tenemos salida. Los regímenes políticos y los estados resisten los malos gobiernos, resisten los malos congresos, no resiste la mala justicia, se cae. Y usted toca un tema fundamental que es el de los gestores de paz. Cualquiera clasifica para gestor de paz. Entonces, al final es una transacción permanente. Soy criminal, me ofrecen beneficios, me someto, no pago nada, no pago ni siquiera la sanción social, porque gestor de paz también suena hermoso, porque con la palabra paz nos hemos acostumbrado a hacer con ella lo que queramos. En Colombia, con la palabra paz se puede esconder corrupción, se puede esconder intereses, se pueden esconder revanchismos políticos. Es decir, esto ya lo podemos hablar por experiencia. Quizá cuando estaba Santos negociando, todavía había mucha gente que ingenuamente creía, pero esto se advertía. Lo que pasa es que dividieron al país entre amigos y enemigos, no se podía hacer el debate en paz, precisamente. Mire, uno de esos gestores, pues nada más y nada menos que Alexander Farfán, alias Gafa. Recordarán ustedes, el carcelero de las FARC que maltrataba a Ingrid Betancourt. Aquí la tuvimos hablando de eso. Gestor de paz. Y siendo gestor de paz, participa en la liberación de una concejala el año pasado, de la concejala Sandra Betancourt, y vuelve y la amenaza. Cuando la está liberando, la amenaza, siguen cometiendo el crimen. Entonces voy con el exministro Wilson Ruiz. Convertimos la palabra paz y la paz en una transacción para favorecer criminales. ¿Y por qué Petro está tan interesado en ponerle la palabra paz y con el adjetivo total, además, a un proceso que de paz no tiene nada? ¿Qué busca Petro? A ver, mi querida Claudia, mira, lo primero que te quiero decir es que cuando uno habla de la justicia transicional y habla más precisamente de la JEP, en mi caso particular, nunca, y no estoy de acuerdo todavía, con que hubiesen creado la famosa JEP. ¿Por qué te lo digo? Porque es un tribunal que nos cuesta más de 700.000 millones de pesos anuales. Y uno se pregunta, ¿qué coincidencia? Está en estos momentos juzgando o investigando a la gran mayoría que son miembros de la fuerza pública y muy poco a estos personajes que han sido o son de las guerrillas, de la guerrilla, perdón. Entonces digamos que hay que partir de lo siguiente. Tú decías una cosa muy importante que te la recupero. No era necesario quedar otro tribunal aparte de lo que tenemos. En la misma Corte Suprema de Justicia hubiésemos podido colocar una sala especial de la JEP si era lo que querían hacer. Cuando estuvimos en este cargo con todo mi equipo, logramos que la reforma de la justicia pasara y logramos incrementarle a nuestra rama judicial de 1.7 billones a 3 billones de pesos. ¿Para qué? Para crear más jueces, para poder porque hace muchas décadas que no creamos más jueces, para que la Fiscalía también creara más jueces en su autonomía que tienen, más fiscales en su autonomía que tienen, y eso generaría menos impunidad en el país. Entonces, afortunadamente, la Corte Constitucional lo que hizo fue tumbarla. Ahora, frente a los gestores de paz, me considero un activista judicial. A mí yo soy poco, no me gusta casi la demagogia, me gusta es actuar, y por eso hemos presentado muchas demandas, y entre ellas, esto de los gestores de paz. Es increíble que aquí en Colombia, imagínense ustedes, el victimario es el que nosotros visibilizamos, y la pobre víctima es la que pasa a un segundo plano. Debe ser todo lo contrario. Cuando uno habla de verdad, justicia, reparación, esta última palabra hay que partirla en dos. Arranquemos con verdad. La gente necesita y quiere saber por qué a su ser querido fue torturado, descuartizado, desaparecido, lo que sea. Que le cuenten la verdad al país como tiene que ser. El segundo punto muy elemental tiene que ver con la justicia. Sí, así sean pocos años de cárcel, pero que por lo menos lo paguen. Mucha gente se pregunta, ¿qué hacen unos guerrilleros de estos allí, una curul del Congreso, ganándose 50, 52 millones de pesos y burlándose de las pobres víctimas, como los días pasados con la famosa esposa pues de Tirojifo? Eso es una vergüenza a nivel, digamos, nacional e internacional.
Hablemos de reparación. La reparación tiene que ser una reparación económica. No darles cualquier peso a las víctimas, una reparación que valga la pena, que traten de compensar un poco el dolor que han sufrido. Cuando hablamos también de reparación, no podemos dar unas tierras infértiles. Y el tercer punto más elemental, que le hablen a la gente con medidas simbólicas, es decir, que le reconozcan, por ejemplo, a través de un monumento, que les pidan disculpas públicas, que el Estado colombiano realmente lo reconozca y que hechos como eso no se van a volver a repetir. Pero unos gestores de paz que han matado a miles y miles de personas, que las han desaparecido, y el gran premio ser gestor de paz, eso es una burla para todas las personas que están anhelando una verdad, justicia y reparación. De modo que vuelvo y reitero esto, es decir, la tal paz total que busca este presidente es un fracaso total, y lo que ha hecho es, en una forma sistemática, coger y debilitar a toda nuestra fuerza pública. Si usted nota cuántos generales han sacado, 63 generales. ¿Cuánto nos ha costado a los colombianos? Millones y millones de pesos. La experiencia que ellos tienen en ese momento. Eso es tratar cada día de desestabilizar más nuestra fuerza pública. ¿Cómo es posible que un ministro de la Defensa, que ya no está por fortuna, devuelva 800.000 millones de pesos porque supuestamente la fuerza pública no lo necesita? Hombre, lo que necesitamos es plata, muchos recursos para poder fortalecer a nuestra fuerza pública. Y se viene un gran problema, y escúchame que les hable así, una posible desertificación que nos quite la mitad del presupuesto que gira a los Estados Unidos, que es el aliado más importante de Colombia, que entre el Banco Mundial, que entre el BID a decir definitivamente Colombia no se le puede prestar ni un solo peso. Se vienen grandes problemas, porque es que este presidente que tenemos está acostumbrado a dirigir con el caos, con el desorden. Aquí no vale, con todo respeto, a la gente que actúa de bien. Miren ustedes cuando sacaron ese decreto diciendo vamos a reconocerle 1 millón de pesos, un salario mínimo para que usted no vuelva a delinquir. ¿Qué mensaje se le da a los muchachos que quieren estudiar y trabajar cuando están premiando a los delincuentes y no a la gente de bien? Pues, ministro, permítanos, hacemos una primera pausa a comerciales. Los invitamos a que ustedes participen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Cuando nos regresemos estaremos hablando de otra noticia que se da también en el contexto de esta arremetida de los grupos criminales contra la fuerza pública. A la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, han llegado 10.000 indígenas, todos ellos a participar de esas manifestaciones que han sido programadas este 1 de mayo, Día del Trabajo, en Colombia. Unas manifestaciones en las que el presidente Gustavo Petro ha instado a defender en las calles la reforma laboral. Estos indígenas han protagonizado bloqueos y traumatismos en la Universidad Nacional en las últimas horas. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. La noticia hoy en la noche es la tensión que sigue generando la llegada de cerca de 10.000 indígenas provenientes de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo a la ciudad de Bogotá. Todos ellos se instalaron en la Universidad Nacional, la universidad más grande de Colombia, pública. Su rector, Leopoldo Múnera, autorizó su ingreso al campus y negó que haya inconvenientes por la llegada de la minga indígena. Sin embargo, el mismo rector tuvo inconvenientes para entrar a la universidad y tuvo que pedirles permiso, tal y como ustedes lo pueden ver en el siguiente video. Con el rector. Ya, no creemos pensión. Si ella no puede entrar, yo no puedo entrar. Entramos los dos. Cordón de seguridad. A ver. Nosotros accedimos a esa propuesta, pero solo para que entraran 4.000 integrantes de la minga, y se dijo que el otro número de integrantes iba a ser repartido en diferentes espacios de la ciudad, como el Parque Tercer Milenio o el Palacio de los Deportes. Sin embargo, ni el gobierno nacional ni el distrital cumplieron con esa promesa. Cuando llegó la minga, encontró que no tenía alternativas aparte de la Universidad Nacional y por consiguiente se instaló en la Universidad Nacional. Debido a la situación climática, además, se instaló en varios de los edificios de la Universidad Nacional y aquí estamos en un diálogo con la minga
para ver cómo encontramos soluciones conjuntas dentro de una convivencia pacífica. Pues mientras el rector de la Universidad Nacional tuvo ese inconveniente para ingresar a su oficina en compañía de una de sus profesoras, él también, Claudia, ha dicho que pues la situación está en normalidad luego de ese episodio, una situación completamente distinta. Han denunciado también algunos estudiantes y profesores. La presencia de los indígenas ha desencadenado tensiones con la comunidad educativa. La Minga ocupó varios edificios de la Universidad Nacional, incluyendo facultades y oficinas administrativas, impidiendo el libre acceso a estudiantes, profesores y también a todo el personal que trabaja en esta alma mater. Esta situación ha generado un debate sobre el derecho a la protesta y el impacto que ha tenido esa presencia, en muchos casos violenta, de la Minga indígena en el funcionamiento de la universidad. Esto que ustedes ven atrás es lo máximo que yo me puedo acercar. Todos los edificios del campus Bogotá están siendo tomados uno por uno y la cantidad de personas es increíble. Le voy a pedir el favor a las autoridades universitarias que se suspendan clases. La situación es muy complicada, muy complicada. Y otros videos, hay varios que han estado ya publicados en las redes sociales, viralizados, como se dice en las redes sociales, incluso de indígenas que están bebiendo, como el siguiente video. Un indígena que aparentemente pues está embriagado o está borracho. Mírenlo ustedes mismos, los mismos estudiantes han hecho estas denuncias de la incomodidad que genera esta situación. Esto es un no, que iba la política de otro momento. O sea, este no me puede decir. No, este está malo de cuerda. ¿Está borracho? No, la azulcita mejor. Oiga, hazme un favor. Y en respaldo de esa reforma. Claro, en respaldo de las reformas. Pero usted no me haga perder la vuelta. Este hombre es necesario. Este es más interesante. No, pues. Pedro Medellín, doctor en ciencias políticas, magíster en ciencias políticas, analista político. Quiero preguntarle sobre este punto, teniendo en cuenta que usted es profesor también titular de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Ingeniería, donde en este momento hay cientos de indígenas que se tomaron este edificio. ¿Qué información tiene usted, Pedro, sobre lo que está pasando específicamente en este lugar? Y quisiera conocer su reflexión frente a la utilización que está haciendo el presidente Gustavo Petro, no solo del campus de la Universidad Nacional, a donde le permitieron ingresar a estos indígenas, sino también de esta minga para de alguna manera presionar una reforma laboral que ya fue negada en el Congreso de la República. Bueno, mire, Jefferson, aquí hay que hacer varias aclaraciones, varias consideraciones. Uno, la minga llega a Bogotá no tanto para apoyar las marchas del 1 de mayo y las reformas del presidente Petro, como ustedes vieron en las entrevistas y como se ha visto en los videos, la gente escasamente sabe qué es lo que se está haciendo, sino que ellos vienen en un proceso de exigencia para que se les cumplan 9 puntos de una agenda de reivindicaciones que se supone ya habían acordado con el gobierno, pero que no les han cumplido. Entonces ellos vinieron a la minga, la minga vino, dice, sí, el presidente necesita que estemos ahí, sí, pero con la condición de que usted cumpla con la tarea. Aquí lo que está pasando es que se ha ido clientelizando el movimiento indígena y se ha venido clientelizando en la medida en que se les está dando dinero y se convirtió en una especie de red de clientela. Son muchos los recursos públicos que se han asignado a los grupos
a las organizaciones indígenas, así como a las juntas de acción comunal, que gustosas se entran a participar y a movilizarse en los procesos en los que el presidente necesite, pero eso sí a cambio de que les cumplan con sus reivindicaciones. Punto 1. Punto 2. La llegada a la Universidad Nacional. No hay problema en la Universidad Nacional, estamos dispuestos y estamos en la mejor disposición a recibir a los indígenas y a cualquier sector social que quiera participar del campus, pero sobre principios pacíficos. Estos personajes llegan armados de machetes y llegan a tomarse los edificios y a impedir que los propios estudiantes, que los profesores y que los trabajadores ingresen a las aulas. Y no les importa que no haya clase. Claro, por fortuna tenemos algunas posibilidades ya y con la pandemia aprendimos a hacer los programas virtuales. Pero el campus no es un campo de relación de clientelas. El campus es un campo de elaboración, de discusión, de reflexión. Discutamos sobre las reformas, conversemos sobre eso, de qué manera podemos hacer mejor las reformas posibles, ¿sí? Pero esto no es tomarse el lugar y para desde ahí estar presionando al gobierno para que cumpla con las reivindicaciones. Para los indígenas, los derechos de ellos están por encima de los derechos de los demás, por ejemplo, de los derechos fundamentales de los estudiantes a la enseñanza. No puede ser, no puede ser. La gente no solamente tiene derechos, también tiene deberes. Y así como la gente tiene el derecho a expresarse y los demás tienen la obligación, el deber de escuchar, aquí los indígenas tienen el derecho sí de expresarse, el derecho sí de exigir sus reivindicaciones, pero también el deber de respetar a los otros y no recurrir a fórmulas violentas o no recurrir a andar armados o no recurrir a impedir el libre tránsito de los estudiantes, de los profesores o de los trabajadores por la Universidad Nacional. No tenemos ningún problema en que ellos se puedan expresar y que desde el campus puedan plantear sus reivindicaciones, pero esto no es a través de la fuerza. Me preocupa sobre todo Claudia y Jefferson y Wilson, que ellos están diciendo que no se van a ir el día viernes. Ellos se van a quedar porque las reivindicaciones en las que están son reivindicaciones muy complejas y ellos desde ahí quieren asumir una actitud y una movilización. Sí, y suele pasar que vienen a un propósito, pero se quedan, dicen que no han terminado. Recordemos cuántas veces no se han quedado en parques también importantes en la ciudad de Bogotá, no se van. Bueno, una situación bastante caótica, pero usted ha dado en el punto, no se trata de que no estén, lo que pasa es que tiene que ser dentro de normas básicas, respeto. En las universidades no puede haber armas, no puede haber elementos agresivos. Pues porque si se los permiten a los indígenas, como también preguntas que nos hacemos. Recordemos que donde llegue a entrar un miembro de la fuerza pública, ya sabemos lo complicado que es esto, porque se habla mucho de esa neutralidad del campus universitario. Exministro, frente a la minga indígena, ¿qué explicación podemos dar de esta presencia arrolladora que hacen cuando los convocan? Mire, Claudia, Jefferson y todos los televidentes, lo primero, yo tengo entendido que ya ingresaron 11.000 y están llegando aproximadamente 4.000 más, o sea, para un total de 15.000. El grave problema es que siempre los indígenas se escudan en la parte ancestral, en la cosmovisión, en su parte raizal. ¿Y qué cogen para ello? Pues nada menos que la Constitución del 91. Qué bueno que nos preguntemos si todos esos recursos de la jurisdicción indígena, ¿cuánto sabemos cuánto les entregan? ¿Quién los controla? Pues nadie, Claudia, nadie controla eso. Y se viene un grande problema. Cuando yo estuve de magistrado de una alta corte, también se generaban muchos temas. Ejemplo, cuando niños indígenas o niñas indígenas eran violadas, yo siempre fui partidario y por otro mis compañeros de sala me acompañaron. Eso tiene que ser competencia de la justicia ordinaria. ¿Cómo así que un indígena viola a un niño o una niña y que allá con un castigo con el cepo, unos cuantos latigazos, con esto era suficiente? O en materia de narcotráfico también extraditamos a algunos indígenas.
Entonces el tema, digamos, definitivamente escucho yo al rector ahorita, Claudia y Jefferson, y creo que están dando, como se dice, su propia medicina. Ahora, la gran pregunta que es, el alcalde mayor de Bogotá, señor Galán, también, uno se pregunta, ¿por qué no los están colocando en otras partes también? Hombre, simplemente ellos ahora llegaron a una especie de lugar cómodo, con instalaciones donde hay todos los baños y todo, pues obviamente ahí se van a quedar, como lo dijo Pedro varios días, que es lo que yo he escuchado también. Uno se pregunta, esta jurisdicción indígena, ¿qué hacen consumiendo licor, alucinógenos, todas sus necesidades fisiológicas? Yo me acuerdo del Parque Nacional, cómo lo volvieron también. Me parece a mí que sí es un colectivo de personas, pero también tenemos que respetar el resto de la comunidad. Y quiero responder te voy a dar una respuesta contundente, Claudia, a Pedro y a todos los que nos están viendo también. Aquí no puede haber ningún lugar vetado para nuestra fuerza pública. Es decir, si hay indicios de que allá van a cometer actos terroristas, de que van a atentar contra la población colombiana, nuestra fuerza pública tiene que actuar con contundencia. A mí no me conoce el cuentico pues de la autonomía universitaria, ni de lugares neutrales, mi querida Claudia, porque claro, el rector es el que debe inicialmente decir sí, pasen, pero un momentico, si allá hay delitos que están cometiendo, yo les pregunto, ¿qué hacen unos indígenas de estos tomando desde las ingenierías? Se están yendo también donde está la parte de la ingeniería química, donde hay precursor y todo tipo de elementos explosivos y todo. Esto está muy delicado, me parece a mí, de modo que la fuerza pública tiene que tener una voz de alerta para que puedan actuar con contundencia. Recordemos el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional, que las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes. De modo que el alcalde tiene que estar muy pendiente de Bogotá para que autorice el ingreso de la fuerza pública si a ello hay lugar, porque uno no puede permitir de que vengan a abusar de una forma desproporcionada. Y considero a los alumnos, Claudia, Jefferson, a todos, a Pedro, a todos, miren, ¿cómo es posible que el 35-40% de los estudiantes les impidan que vean sus clases? Claro, yo entiendo a Pedro y nosotros, de hecho, cuando estuvimos en este cargo como ministro de Justicia, con todo nuestro equipo, apoyamos la famosa reforma de la oralidad en materia de justicia, que fue una de las más importantes en las últimas 5 décadas. Pero, hombre, el estudiante también necesita lo que nosotros llamamos los abogados, la mediación, compartir con sus compañeros, ir a los laboratorios físicamente y todo. De modo que me parece a mí que están en el lugar equivocado. Hagan sus marchas pacíficas, claro que sí, eso está contemplado. Pero es que anteriormente los indígenas eran considerados con su bastón como algo sagrado. Ya hoy en día han perdido el oriente por completo, han perdido el norte. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día son utilizados, son infortunadamente utilizados por este gobierno nacional en cabeza del presidente Petro para poder utilizar a sus anchas. ¿Y eso con dinero de quién? Pues de todos los colombianos. Todos los recursos que les invierten es para eso, para convertirlos en actores políticos de presión mediática para amedrentar a los colombianos. De modo que hay que pararnos firme y con contundencia para no permitirlo. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Quiero agradecerle muchísimo a los dos invitados por haber estado con nosotros, pero antes de irnos quiero preguntarle al exministro Wilson Ruiz qué ha pasado con las amenazas en contra de su vida, en medio también de esta política de polarización, sobre todo de la incapacidad de Gustavo Petro de tramitar la diferencia, de llamar al opositor político de otra manera. Ya vimos cómo insultaba al presidente del Congreso, o sea, estamos en un ambiente muy, muy delicado. ¿Qué ha pasado con esas amenazas en su contra, señor exministro Wilson Ruiz? Mira, Claudia, él lo sabe de memoria que aquí hay tres ramas del poder público, que es el Congreso de la República en cabeza de su presidente Efraín Cepeda y la rama judicial, desde luego, en cabeza de su presidente, que yo tuve esa dignidad también. De modo que uno no puede, estilo un dictador, entrar a insultarlos como él lo hace. Si tú no estás con él, eres su enemigo. Y si estás con él, entonces dice que sí, que bienvenido a las marchas, todos los actos de violencia y todo lo que estamos hablando. Pues mira, Claudia, como todo el país lo sabe, soy un actor, digamos, como que hago una oposición seria como activista judicial. Y también un hijo mío en Cali, infortunadamente, pues sufrió un grave atentado. Estamos esperando las investigaciones que adelantan. También cuando estuve en Cali, pues es un hecho que todavía están investigando, cuando hubo ahí un enfrentamiento con los escoltas míos que tenía allá en Cali con unos presuntos delincuentes, y 2 de ellos fueron derribados en una moto. Y también en un acto político que tenía yo en Cali, pues fui
agredido allí por estas personas que le llaman mal llamados de la primera línea. Y por supuesto, Claudia, siguen amenazándonos y todo. Y de aquí les quiero decir que vamos a seguir firme. Seguimos aquí en nuestro país ejerciendo una oposición seria como activista judicial para garantizar lo que es la democracia y la institucionalidad del país. Claro que uno siente temores, pero siempre digo, hay que darle gracias a Dios que todavía tenemos vida y que seguiremos con la ayuda del mismo para adelante. Bueno, ministro, pues estaremos haciéndole seguimiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo mismo a Pedro Medellín, quien es analista político, columnista, profesor titular de la Universidad Nacional, por los análisis tan interesantes que hace. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a usted, Claudia y Jefferson. Buenas noches. Una feliz noche. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Los invitamos a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Claudia, una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes. Lo mismo, Jefferson.